Evangelio de hoy, jueves, 27 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 41 al 50. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo. En verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, leo el texto evangélico de hoy y me doy cuenta de que rara vez he hablado en estos comentarios del pecado. El término pecar se repite al menos 3 veces en el texto. Y se entiende que el que escandaliza a uno de los pequeñuelos también comete un pecado grave, tanto como para merecer la pena de muerte. Lo cierto es que del pecado hemos hablado muchísimo en la Iglesia durante siglos. Hasta es posible que tanto se habló de ello que hoy nos hemos pasado a la otra esquina. Es así como solemos funcionar las personas. Durante muchos años, daba la impresión de que el cristiano vivía en una selva llena de pecados que le amenazaban continuamente. Parecía que hasta sin darse cuenta uno podía cometer pecados graves. Así fue, por ejemplo, la obligatoriedad de asistir a la misa dominical bajo pena de cometer pecado mortal. Y tantas otras cosas. Se vivía con la sensación de que los pecados se podían llegar a cometer de forma automática. Sin pensarlo, sin desearlo incluso. El pecado no es automático. Por supuesto que no. En el reino no es así. El verdadero pecado es ir contra el reino y lo que él conlleva. La fraternidad, la justicia, la solidaridad, la compasión, la misericordia. Pero ahí mismo está comprendida la gran misericordia de Dios para con nuestra debilidad, con nuestras limitaciones, con nuestro carácter. No es fácil saber siempre lo que debemos de hacer en situaciones que a veces son complejas y hasta difíciles de entender. Lo fundamental para el cristiano no es tanto estar examinándose todos los días sobre lo que hemos hecho mal. Lo importante es confiar en la misericordia de Dios. Y cada mañana intentar ser esa sal que da gusto a la vida de nuestros hermanos y hermanas, que es fuente de fraternidad y perdón. No hay que cortarse ni la mano ni el pie, ni hay que sacarse el ojo. Se trata de poner nuestra mano, nuestro pie y nuestro ojo al servicio del reino. Lo central en la vida del cristiano no puede ser el pecado sino el reino con todo lo que conlleva. Menos culpabilidad, menos mirarnos al ombligo, más confianza. Y más poner manos a la obra para construir fraternidad. Jesús nos dice: cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo. En verdad os digo que no perderá su recompensa. Marcos 9, versículo 41. Con estas palabras, nos recuerda que no es necesario hacer grandes obras para agradar a Dios. Los pequeños gestos de amor, realizados con sinceridad, son valiosos a sus ojos. Santa Teresa de Calcuta decía: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Un saludo amable, una palabra de aliento. Unos actos de generosidad pueden marcar la diferencia en la vida de alguien y ser un reflejo del amor de Dios en el mundo. San Juan Pablo II.
También nos recordaba que la caridad cristiana no es solo dar cosas materiales, sino ofrecer nuestro tiempo, nuestra escucha y nuestra comprensión. En un mundo donde la indiferencia predomina, cada acto de amor es un testimonio de la presencia de Dios. Muchas veces, pensamos que nuestras acciones son insignificantes. Pero para Dios nada es pequeño si se hace con amor y fe. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza con simples acciones. Ayudar a un vecino necesitado, escuchar a alguien que está pasando por un mal momento. Ser pacientes con quienes nos rodean y practicar la generosidad sin esperar nada a cambio. Al final, estas acciones nos acercan más a Dios y nos hacen partícipes de su reino. Jesús nos advierte con palabras contundentes sobre el escándalo. Al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Con esta enseñanza, nos muestra la gravedad de ser motivo de tropiezo para los demás. El escándalo no siempre se da en hechos notorios. También ocurre cuando no damos testimonio de fe a nuestros hijos. Cuando nuestra vida es incoherente. O cuando promovemos valores contrarios al Evangelio en nuestro entorno. La responsabilidad cristiana no es solo personal, sino comunitaria. San Pablo nos exhorta. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No se trata solo de evitar el pecado, sino de ser constructores del reino de Dios. Ayudando a otros a crecer en la fe en lugar de alejarlos de ella. Cada palabra que pronunciamos. Cada acción que realizamos influye en quienes nos rodean. Por eso, debemos preguntarnos constantemente. ¿Estoy siendo luz para los demás o estoy oscureciendo su camino hacia Dios? Jesús usa imágenes fuertes cuando habla de cortar la mano, el pie o arrancar el ojo si nos llevan al pecado. Aunque no debemos interpretarlo de manera literal, su mensaje es claro. El pecado es destructivo y debemos apartarnos de él con determinación. En la vida cotidiana, esto significa alejarnos de amistades que nos llevan por el mal camino. Renunciar a hábitos dañinos y evitar aquello que nos aleja de Dios. San Ignacio de Loyola nos enseñaba sobre la importancia del discernimiento espiritual. Debemos estar atentos a lo que nos hace crecer en el amor de Dios y alejarnos de lo que nos aparta de Él. La Iglesia nos ofrece herramientas poderosas para esta lucha. La oración, los sacramentos y la lectura de la palabra de Dios. San Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es solo contra fuerzas humanas, sino espirituales, revestíos de la armadura de Dios, para que podáis resistir las insidias del diablo. Renunciar al pecado no es fácil, pero es un paso necesario para vivir en gracia. Debemos examinar nuestra vida y preguntarnos qué nos está alejando de Dios. Una vida centrada en Cristo requiere valentía y determinación. La confesión y la dirección espiritual son claves en este proceso de conversión. Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. En la antigüedad, la sal se usaba para preservar los alimentos, dar sabor y simbolizar pureza. Cuando Jesús nos pide tener sal en nosotros, nos llama a vivir con autenticidad. Y a dar testimonio de nuestra fe con pasión y compromiso. Un cristiano sin sal es alguien que ha perdido el entusiasmo por su fe. Y que se deja llevar por la rutina. Para que nuestra fe tenga sabor, debemos cultivarla cada día con la oración, la formación y la práctica de la caridad. Además, debemos conservar la paz con nuestros hermanos, buscando siempre la reconciliación y el amor fraterno. Es fácil caer en la tibieza espiritual cuando nos acostumbramos a una vida cristiana sin compromiso. La sal de nuestra vida se mantiene viva cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando participamos activamente en la comunidad, y cuando buscamos ser verdaderos discípulos de Cristo. El mensaje del Evangelio es claro. Jesús nos llama a vivir nuestra fe sin medias tintas. No podemos querer seguir a Cristo y al mismo tiempo aferrarnos al pecado. Esto implica tomar decisiones concretas en nuestra vida. Si algo nos aleja de Dios, debemos renunciar a ello sin miedo.
Si hemos sido motivo de escándalo para otros, debemos pedir perdón y cambiar nuestro testimonio. Si hemos sido indiferentes en nuestra fe, es hora de reavivar nuestra relación con Dios. La vida cristiana es un camino de conversión constante. Dios nos da su gracia para que podamos vivir conforme a su voluntad. Pero espera de nosotros una respuesta sincera y comprometida. San Francisco de Asís decía, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. Si damos el primer paso con fe, Dios nos fortalecerá para seguir adelante. Que este Evangelio nos impulse a vivir con valentía y decisión nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser fieles a Cristo. A evitar el pecado con determinación y a ser testigos de su amor en el mundo. Ánimo. Jesús camina con nosotros y nos da la fuerza para seguirlo con todo el corazón. Este llamado de Jesús nos exige un compromiso personal con el Evangelio. Un deseo profundo de cambiar nuestra vida según sus enseñanzas. A veces, el proceso de conversión puede parecer largo o difícil. Pero Jesús nos ofrece la fuerza necesaria a través del Espíritu Santo. Nos invita a tomar cada día como una oportunidad para vivir según su ejemplo. Y a ser fieles a sus principios, sin compromisos a medias. Esto también implica tomar conciencia de las decisiones que tomamos cada día. Desde las pequeñas decisiones, como ser honestos en nuestras interacciones cotidianas, hasta las grandes decisiones sobre cómo vivimos nuestra fe en el mundo. Es un compromiso integral, que debe reflejarse en todas nuestras acciones, palabras y actitudes. El Evangelio de hoy nos desafía a vivir nuestra fe de manera activa. A no ser cristianos solo de palabra, sino también de obra. Vivir la fe de manera radical es ser conscientes de que nuestras acciones deben reflejar lo que creemos. Cada gesto, cada palabra, debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios y de nuestra solidaridad con los demás. Es fácil caer en la tentación de vivir una fe superficial, cómoda, que no implique sacrificio ni esfuerzo. Pero Jesús nos llama a algo más grande. Nos llama a seguirlo. Incluso cuando esto implique renunciar a nuestro propio confort y aceptar el sacrificio. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda que, si no tenemos amor, todo lo demás pierde sentido. La fe debe ser siempre acompañada de obras de caridad. Porque sólo así podemos cumplir con el mandato de Jesús. De amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser testigos de Cristo no es algo opcional, es una responsabilidad para todos los cristianos. Nuestro testimonio debe ser coherente, sincero y claro. No basta con asistir a misa o leer la Biblia, es necesario que nuestras vidas reflejen lo que creemos. Jesús nos dice que si somos sal de la tierra, nuestra vida debe dar sabor y preservación a los demás. Este testimonio no se limita a lo que hacemos en la iglesia, sino que debe extenderse a todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, debemos mostrar el amor de Cristo. Vivir nuestra fe implica también ser un ejemplo de paz, de perdón y de reconciliación. Donde haya conflicto, debemos ser agentes de unidad. Donde haya tristeza, debemos ser portadores de esperanza. Nuestro compromiso cristiano no se queda en el plano personal. Tiene un impacto en la comunidad y en el mundo. Jesús nos llama a ser luz en las tinieblas. A transformar las estructuras que fomentan la injusticia y el pecado. Ser cristiano no es solo una actitud interior, sino también un llamado a transformar el entorno en el que vivimos. Cuando vivimos nuestra fe con radicalidad. Cuando tomamos decisiones que reflejan el Evangelio. Comenzamos a cambiar el mundo que nos rodea. Esto no siempre será fácil ni reconocido. Pero lo que hacemos en el nombre de Cristo tiene un impacto eterno. No se trata de hacer grandes gestos, sino de ser coherentes con los principios del Evangelio en todos los aspectos de nuestra vida. Una de las lecciones más poderosas de este Evangelio es el recordatorio de que no estamos solos en nuestro camino de conversión y santificación. Dios nos da su gracia, su ayuda y su fuerza para que podamos vivir según su voluntad.
Es esta gracia la que nos permite superar nuestras debilidades, resistir la tentación y seguir adelante en el camino de la fe. La gracia de Dios actúa en nosotros de manera silenciosa pero transformadora. Nos da el coraje para cambiar, la paciencia para perseverar y la sabiduría para tomar decisiones que nos acerquen más a Él. Es importante recordar que todo lo que logramos en nuestra vida cristiana no depende de nuestras fuerzas solas, sino de la gracia de Dios que nos acompaña. Este Evangelio nos recuerda que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a la santidad. La santidad no es algo reservado a unos pocos, sino que es un llamado universal para todos los que desean vivir según el Evangelio. San Juan Pablo II nos decía que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir con extraordinaria intensidad lo que Dios nos pide cada día. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, amando a nuestros hermanos, buscando la paz y renunciando al pecado, es el camino de la santidad. Es importante que cada uno de nosotros se pregunte hoy: ¿estoy dispuesto a renunciar a lo que me aleja de Él? La respuesta a esta pregunta marcará el rumbo de nuestra vida y nuestra relación con Dios. El Evangelio de hoy nos invita a vivir nuestra fe con radicalidad, a comprometernos con Dios de manera sincera y a ser testigos del amor de Cristo en el mundo. Nos llama a ser fieles en los pequeños gestos de amor, a evitar ser causa de escándalo para otros y a renunciar al pecado con determinación. Nos recuerda que la gracia de Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestra vida cristiana, y nos desafía a ser santos en nuestra vida cotidiana. Jesús les ha dado a sus discípulos la mayor autoridad, pero no para imponerse sobre otros, sino al contrario, para que ellos sean servidores de todos, aunque suponga, en ocasiones, estar a merced de los demás, hasta el punto de correr el riesgo de que les acojan o rechacen. A continuación, y a modo de casuística, el Maestro se dirige a aquellos que escandalizan a los pequeños que creen en Él, empleando el signo de la mano, pie y ojos, para terminar con una afirmación sobre el riesgo de la condena escatológica. Escandalizar es un comportamiento que pone en peligro la fe de otro. El que haga esto con un discípulo pequeño e indefenso contrae una grave responsabilidad ante Dios. La gehenna, con la imagen de su gusano que no muere y de su fuego que no se extingue, es símbolo del castigo. Los versículos finales hablan de la pureza del seguimiento. El fuego y la sal significaban en el Antiguo Testamento la purificación de los sacrificios y la integridad de la alianza. Ahora con Jesús, la pureza e integridad de la alianza suponen asumir en nuestra vida como creyentes el servicio y la preferencia por el último lugar. Así como la sal, si pierde su cualidad característica, de nada sirve, puesto que no hay sal para la sal. Igualmente, la comunidad cristiana debe caracterizarse por el buen sabor hacia la humanidad. Si no es así, habrá perdido algo que le es propio y característico. Solo desde ahí puede construirse la paz en la comunidad. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino y nos dé la valentía para vivir nuestra fe con coherencia y amor. Que, a través de nuestro testimonio, otros puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. Y que, al final de nuestras vidas, podamos escuchar de Jesús las palabras más hermosas. Bien hecho, buen y fiel siervo. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia, y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta, y danos un me gusta.